Y una de las cosas que probablemente fueron de las más importantes en la votación de ayer es que lo que históricamente se conoce como centro político, tanto de centro derecha como de centro izquierda, no fue parte de la competencia. Llegó José Antonio Kast, llegó Gabriel Boric, dos personas que para todos los efectos prácticos crearon sus propios partidos, sus propias coaliciones. Viene uno del mundo estudiantil, el otro se salió de los partidos de centro derecha clásicos como la UDI para hacer su propio partido, el republicano. Y vamos a conversar por eso con Humberto Buroto, vicepresidente de la Democracia Cristiana, sobre lo que me imagino muchos de ustedes en los partidos tradicionales, en los partidos que tuvieron presidentes, que, bueno, en un momento dado, Humberto, la Democracia Cristiana, y perdona que lo diga así en términos, mi papá me pegaría un chanchazo, pero en términos un poco coloquiales, pero con una altanería más o menos, creó la lógica del camino propio, que significaba no necesitamos a nadie para ganar la presidencia. A ese nivel de dimensión tenían partidos. Antes había pasado lo mismo con el Partido Radical, el Partido Socialista en un momento dado estuvo dividido en como 3 o 4 facciones, pero era grande también y ahora también todos los partidos se empiezan a achicar, los clásicos, y te quiero preguntar en particular, después de lo ocurrido ayer, a ver, ¿cómo se ve esto? ¿Es una seguidilla de tumbos hacia abajo? ¿Dónde termina? Buenas noches, Fernando. Un gusto de estar aquí contigo nuevamente. Y yo, mira, hagámosle honores al señor Paulsen. Efectivamente, un falangista, un hombre de origen demócrata cristiano, vería horrorizado. ¿Estás hablando de mi papá? Por supuesto. Vería con horror y probablemente con mucho dolor esto. Solo me queda recordar a Andrés Elwin, que debe haber sido uno de los amigos de tu padre, que antes de morir fue a votar a la Democracia Cristiana y dejó un mensaje muy simple, muy concreto. El espíritu de la falange está vivo en las bases de la Democracia Cristiana. Pero efectivamente, tú has hecho un recordatorio de lo que se denominó camino propio. Sí. La candidatura de Carolina Goich, optando sola, rompiendo lo que había sido algo que costó muchos años, costó una dictadura conformar lo que fue la concertación de partido, unir a los socialistas con los demócratas cristianos que habían estado en una disputa durante la Unidad Popular que nos costó, básicamente, no son los únicos responsables de la crisis del 73, pero sí fue un factor tremendo que significó dictadura, muerte, tortura, y que nos demoramos cerca de 15, 16 años para terminar con una dictadura que duró 17. Sí, fue un error trágico, una mala comprensión de lo que fue el camino propio. Los partidos eligen camino propio cuando están en una fase de crecimiento, de expansión, y deciden que es el minuto de perfilarse. Eso lo hizo la Democracia Cristiana en la década del 50. Lo que vino a hacer ahora, nosotros lo hemos denominado el camino solitario. Y precisamente yo asumí como vicepresidente con un partido absolutamente aislado, un partido además que tenía una confusión en su colaboración con el gobierno del presidente Piñera, todo esto antes del estallido, sí. Y había una simpatía con ciertos ministros que tenían relaciones familiares con la democracia, un ministro Walker, otra ministra de apellido Saldívar, y eso provocó mucha confusión no solo en la militancia, sino que además había un ministro que se llamaba Sichel, que había sido pero militante. Por supuesto había sido militante nuestro, y varios militantes nuestros se habían ido hacia la derecha, Guillermo Martínez, Soledad Alvear. Era un partido, por tanto, dividido, derrotado y además errático. Hemos ido cambiando algunas cosas, pero no hemos podido cambiar todo. No pudimos terminar nuestro Congreso Nacional, que implica las definiciones que un partido político tiene que tener, pero sobre todo, fíjate que aquí te voy a contar una pequeña anécdota que me pasó antes de entrar al canal. Una niña aquí en la puerta de una panadería me dice: oiga, ¿usted va a ver al canal? Sí, voy con el señor Fernando Paulsen. Le dije: qué bueno, es que usted va a hablar de política. Sí, ¿me podría explicar usted por qué después del estallido donde salimos todos a protestar, después de que votamos el 80% por el apruebo, hoy día el pueblo elige Kast en primer lugar? Y la verdad es que me pareció una pregunta muy sugerente, y aprovecho lo que tú me dijiste para decir cuál es el diagnóstico. Esto no es solo que la gente sea veleidosa, esto no es solo que hay emociones en confrontación. La rabia, digamos, que ha utilizado, ¿no es cierto?, la posición de izquierda, avalando la tremenda indignación, confundiendo y creyendo que la indignación era solo de izquierda.
Y por el otro lado, el miedo, que es el discurso de Kast, ¿no es cierto?, que vienen los extranjeros a comernos aquí, son todos delincuentes y que hay que poner zanja. Esas dos emociones muy poderosas que provocaron la polarización que tenemos en este minuto, tampoco son la última causa. La incapacidad de la democracia cristiana de centrar eso y dar una respuesta de esperanza tampoco es la resolución de ese problema. Es lo que llaman los cientistas políticos crisis de representatividad, que se trata de llenar por estos mecanismos. Esto ocurrió en tiempos de Ibáñez también. Había que barrer a los partidos porque eran corruptos, llegó con un escobar general, la gente elegía independientes, desesperados, creyendo que los independientes podían resolver el problema de representación. Pero si uno caminaba en la campaña y miraba el letrero de una señora Alejandra Pérez, de candidata, y uno se preguntaba qué representaba esa candidata, nadie sabía. Tú no sabías si era de izquierda, de derecha. Yo estoy seguro que los chilenos todavía no saben que votaron en Core. Vamos a ver los resultados. ¿Ah? Era un voto muy difícil de descifrar. Las identidades, la destrucción de los partidos es gran parte de la responsabilidad de esta crisis de representación. El nuestro debe asumir un proceso de reorganización, refundación, es decir, tomar los fundamentos de los que hablaba tu padre, don Andrés Elwin, actualizarlos al tiempo actual y tomar definiciones. Eso es lo que ha carecido la democracia cristiana y por lo tanto ha estado errática y a los tumbos, como tú muy bien dices. Yo fíjate que creo que hay un par de cosas que son interesantes y que van un poco más allá que eso, porque por ejemplo, hubo una época donde los candidatos de los partidos, particularmente los partidos clásicos, y te estoy hablando de los partidos clásicos, incluye la derecha, incluye sí, claro, los derivados del Partido Nacional, es decir, la UDI, Renovación Nacional, tenían unos líderes que presentaban de candidatos que, tenían pero una cantidad de recorrido enorme y de pronto empiezan estas cosas que son muy raras, donde se trata de presentar a Claudio Rego que dura nada, donde después aparece Jimena Rincón que dura menos, Carolina Goich ni hablar en todo el episodio famoso de irse solo sin hacer primaria. Bueno, y ahí alguien tiene derecho a preguntar, bueno, ¿el partido está desfondándose? ¿Se perdieron sus bases de cuadros potentes como los que siempre los partidos históricos tenían? Esto vale, te repito, para lo mismo. Mira tú, Jacqueline Fernández-Elbergue, presidenta del partido de la UDI, hasta hace muy poquito no fue capaz de salir parlamentaria. Digamos que hay una degradación de la política en la formación de los cuadros. Efectivamente, tú estás hablando de generaciones de políticos, uno decía el Marqués Bulnes en la derecha, pensando en la reunificación de la derecha por la catástrofe del 65, que es similar a la de ahora, donde un nacionalista es el que está dirigiendo a los liberales y a los conservadores, que son un poquito más democráticos, y que está ocurriendo ahora, así como Jarpa convirtió rápidamente a la derecha en un partido golpista, digamos, en la década del 60, ¿no? Ahora, paradójicamente, no son ni los más democráticos conservadores ni los más democráticos liberales. Hay una degradación de la política, y hay una degradación de la política que tiene que ver también con una cultura más volátil. Efectivamente, las redes provocan mucha transparencia y eso es un gran aporte, pero también la fragmentación del mensaje político. Es un Twitter no expresa plenamente, fíjense usted, la campaña que la mayor parte tiene un punto ciego para ver este fenómeno también explicativo de la catástrofe de representación. El señor Parisi no ha pisado suelo chileno. Mi mujer riéndose del punto de Jodense con una piedra en el pecho, porque si hubiera estado en Chile sale primera mayoría en primera vuelta, digamos. Porque imagínate, hacía unas concentraciones por redes sociales de 10.000 personas, cosa que no hizo ni siquiera los jóvenes del Frente Amplio, y sin embargo es un fenómeno político. Pero hay una degradación no solo moral, sino que intelectual, del liderazgo político en esta. ¿Por qué? Por la debilidad de los partidos, pues. La debilidad organizacional de los partidos. Mira, acaba de morir hace poco tiempo homenaje a ese gran prócer de la democracia cristiana, Renan Fuentealba, el gran organizador de la democracia cristiana moderna. Y él tenía una tríada muy potente, decía comunidad, organización y después disciplina, y esto no es conmutativo. Cuando la comunidad está fragmentada, cuando tú tienes peleas personales porque se ha reducido la política a los proyectos personales, a los intereses de los candidatos, que es la crisis de representación en toda su expresión. Eso cruza a todos los partidos de Chile. Y hoy día me atrevo a decir, incluso a partidos que ya sería insospechado, como el Partido Comunista, que ha demostrado, digamos, esa fisura hoy en día. Entonces, la respuesta política a esto, que no es esperar que aparezca un salvador, con toda la importancia que tienen los líderes, que es la respuesta que intentan desde la crisis de representación, que es precisamente los partidos como comunidades
como un desarrollo organizacional, la democracia cristiana debe ser uno de los partidos más organizados, a pesar de todo, de Chile. ¿Ah? Sí, tú vas a cualquier ciudad y vas a encontrar y mi agradecimiento a los militantes. Lo mismo para Renovación Nacional y para la UDI. Sí, claro. Y mi agradecimiento a los militantes de la democracia cristiana que en esta candidatura hicieron una infantería tremenda, pagando los costos, siendo acusados, como siempre, de amarillos, de traidores y todas esas cosas. La gente que sostiene los principios de la democracia cristiana y tuvo la oportunidad con una gran candidata como Yasna Proboste de dar la cara y dar. Pero el desafío de organizar para generar procesos, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿qué van a hacer ustedes? Supongo que una de las preguntas que tienes tú. ¿Ah? No. ¿Qué van a hacer ustedes en esta segunda vuelta? Estamos en quinto lugar, somos menos importantes en esta vuelta, pero claramente este es un partido institucional y por lo tanto vamos a hacer una Junta Nacional para tomar una definición. Tenemos ese proceso de que los partidos sean organizaciones, por ejemplo, ante casos de corrupción, tener políticas de doctrina, ¿no es cierto? Hoy día podríamos hablar de una doctrina que hemos impuesto en la ADC en el caso Coquimbo, por ejemplo, en la cual el partido se querella, no solo civilmente por los estropicios de la corrupción, sino que además penalmente por el intento de apropiación del padrón de la democracia cristiana. Todo ese tipo de maduración que requieren los partidos es un proceso en construcción en estos nuevos tiempos, en esta siguiente etapa que ya salimos de la transición de la democracia y ahora vamos a la transición de la nueva democracia en este nuevo espacio transicional. Déjame citar a dos personas que a mí me han llamado la atención, que mandaron mensajes por medios de comunicación y también algunos mensajes por WhatsApp. Francisco Buenchumilla. Sí. Francisco Buenchumilla ha sido tremendamente claro que hay que evaluar si se sigue o no se sigue en el partido, así lo dijo. El otro es otro prócer de la democracia cristiana, Rodolfo Seguel. Sí. Rodolfo Seguel también ha hecho unos mensajes que los manda por WhatsApp que son muy duros, como diciendo, mira, aquí hay problemas mucho más serios que tener o no tener candidatos. Exacto. Bueno, la pregunta que te hago, ¿no han pensado ustedes que de pronto eso es más o menos lo mismo que quizás cerca del año 60, 62, 63 pensaba o meditaba el Partido Radical, que después de haber sacado 3 presidentes casi seguidos? Un partido de 150 años, exacto, mucho respeto a los radicales. De 150 años se da cuenta de pronto que ya no calza con lo que está pasando, ya no interpreta y finalmente termina, bueno, siendo un partido más bien minúsculo como es hoy día. Claro. Mira, mucho respeto a los radicales, son un partido de 150 años. Sí, nosotros, no, por supuesto. Esto es como cuando hablamos de los dinosaurios, digamos, nosotros llevamos 1 millón de años en la Tierra y ellos estuvieron como 150 millones de años. Y yo respeto muchísimo la historia del Partido Radical, que subsiste hasta el día de hoy, incluso sacó algunos parlamentarios ahora, y ha sido un gran aliado histórico de la democracia cristiana. Sí, yo creo que hay un fenómeno de crisis. La democracia cristiana ha tenido grandes crisis. Tuvo migraciones en la década del 60, se fue a la izquierda cristiana y el MAPU, eso fueron fracturas, divisiones de la democracia. Después tuvimos algunas migraciones marginales en el periodo del golpe, ¿no es cierto? Pero muy significativas. El señor Juan Carmona, que se llamaba Juan de Dios, Juan Carmona le dicen en el partido, el señor William Taller, se fueron con la dictadura, derechamente. Después tuvimos el PRI con Adolfo Saldívar, y después la migración de Soledad Alvear, ahora, Mariana Elwin. Pero uno lo puede entender eso, para meterte en la base ahí nomás, uno lo puede entender y además entender que se sostuviera, porque es lo que le pasa a los partidos grandes. Los partidos grandes en algún momento dado empiezan a sacar escisiones, digamos. Pasó lo que pasó con el Partido Conservador cuando la democracia cristiana sale del Partido Conservador. Y los partidos liberales y los partidos conservadores en todo el mundo generan escisiones y por lo tanto nadie los ve hasta que te das cuenta que lo que se está realmente deshaciendo es el núcleo del partido. Por supuesto. Mira, pero de todas esas divisiones, la más relevante, en mi opinión, la más dura, la más brutal, es la del 12 de septiembre del 73. Y yo entré a ese partido. Era un partido dividido. Habían militantes que estaban siendo torturados y otros que tenían banderas puestas en su casa celebrando que terminaba el gobierno de Salvador Allende. La democracia cristiana fue un partido de oposición al gobierno de Salvador Allende desde una perspectiva popular y democrática. Podemos discutir mucho, pero hay una fortaleza moral centrada precisamente, entre otras cosas, en la Carta de los 13 y finalmente el acatamiento tanto de Frey como de Elwin de que ese era el camino correcto, o sea, bajo el liderazgo de Bernardo Leighton.
para hablar en claro. La gente cree que siempre es Frey y siempre es Tomic o siempre son... Pero el liderazgo de Bernardo Leighton jugó un rol central en ese minuto y significó una... yo entré a un partido dividido. A los 14 años, para luchar contra la dictadura, después de meditarlo mucho, entré a un partido que estaba fracturado, había una herida tremenda. Y logramos unir a un partido en base a lo que digo yo. La refundación se hace sobre los fundamentos, en base a la convicción sobre los derechos humanos y en base a la convicción de la democracia. Y eso nos llevó a dirigir... Mucha gente no lo sabe o se le ha olvidado, los jóvenes no estudian historia, a dirigir el movimiento estudiantil, el movimiento sindical y la organización política de lo que se llama una cosa la Asamblea de la Civilidad, de la cual me tocó ser fundador, a colaborar contigo y otros, una playa de periodistas que conversábamos hace un rato atrás, valga la Pati Verdugo, la María Elia Monker, que dieron testimonio de lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Yo creo que esa fortaleza la democracia cristiana la tiene. Y tiene la oportunidad hoy día, que no está en la convención y no va a estar en el gobierno porque estamos en la oposición. Nos puso el pueblo ahí, salga Boric o salga Kast. Nosotros vamos a hacer oposición democrática al próximo gobierno. Y como estamos en esa posición, nosotros tenemos que cautelar este periodo transicional. Fíjate que no saben cuánto dura el próximo gobierno. No se sabe si los senadores van a durar, porque eso tiene que definirlo la Convención Constituyente. No sabemos. Este es un periodo transicional. Nuestra tarea será cautelar que el gobierno respete los derechos humanos. Si sale Castro, sale Boric. Cautelar que el proceso constituyente vaya en lograr cambios para una democracia más profunda. Y nosotros tenemos que fortalecer y desarrollar más bien nuestro proyecto, que es una estrategia de desarrollo distinta al modelo neoliberal que hemos vivido en este tiempo y que es el desafío y el anhelo que nos permitiría obtener mayor justicia en la historia. Ahora, ahí tú mencionaste que no sabemos exactamente cuánto va a durar el próximo gobierno, lo que hasta cierto punto podría resolverse, por cierto, en la misma Convención Constituyente. La misma Convención Constituyente podría establecer que todos los cambios que se le dan a la nueva Constitución, los cambios de la nueva Constitución, por ejemplo, empiezan a implementar a partir del próximo proceso de mandato de 4 años. Y perfectamente sería legítimo. O podrían decir de que el gobierno pasa a ser interino hasta 2 años. También, lo que yo creo que... Y el tipo de sistema político, el tipo de sistema de gobierno, si hay 2 cámaras, etc. Exacto, o sea, tú tendrías en un caso que esperar 4 años hasta ver si es que las cosas es un Congreso unicameral o si es que hay un sistema político semipresidencial. Pero todas esas cosas son posibles de que se hagan, yo te diría, en términos racionales. El problema es de la otra cosa que tú estás hablando, que me parece mucho más urgente, que es cuando la ciudadanía empieza a perderle el afecto a aquellas instituciones que marcaron su existencia en términos políticos. Y cuando ya no se apegan y ya los nombres que se proponen no les dicen nada o no les importa, aparecen, como lo vimos hoy día, partidos como el Partido de la Gente de Parisi, que saca 7 diputados, el Partido Republicano, que no solamente saca a una persona que puede ser presidente de la República, sino además saca una cantidad enorme de parlamentarios, y muchos independientes que también salen. Y la pregunta es, oye, ¿dónde está la base, el tramado histórico que construyó este país en los últimos 70 años? Bueno, ahí está el desafío que tiene la política, el campo de lo político, de la reconstrucción del sistema de partidos. Pero aquí los partidos tienen que hacer una tarea gigante. Yo estaba mencionando algunas de las que tiene la ADC. Por ejemplo, tienen que aprender muchos a lidiar con la corrupción, como te dije yo. Esto de que hay que respetar el principio de inocencia. No se puede llegar y atropellar. Eso es populismo punitivo y genera deslealtades a futuro gravísimas. Es una bomba de tiempo. Cuando no se respeta el principio de inocencia. Y estoy mencionando claramente el caso de Karina Oliva. Y cuando esto además es confundido con operaciones políticas para poner senadores, esto es horrendo. Los líderes no pueden llegar y pasar por arriba del principio de inocencia, y hay que asumir que cuando tienes un caso de corrupción vas a pagar costos. Nosotros lo sabemos, ya sabemos cómo manejar esto. Hemos cambiado hasta presidentes de partido
¿ah? Por esta razón. Y por lo tanto tenemos un desafío general. Ese desafío lo tienen todos los partidos, pero hay un desafío de formación cívica de los cuadros militantes. Los partidos no pueden seguir recolectando personas populares que supuestamente los representan y que después cuando salen electos los desconocen porque no tienen nada que ver con lo que postulan los partidos. Los partidos tienen un desafío claro también de plantear qué es lo que representan, cuáles son los postulados, los pensamientos. No puede ser que un partido esté acá y al otro día allá. ¿Qué representa el partido de París, y por Dios? El cómo manejar la agenda de los fondos de pensiones, si está en el fondo A, en el fondo B, son asesores financieros. Todas esas cosas son las degradaciones de la política porque los partidos no han estado a la altura para cumplir su función de formadores. Tenemos un desafío. Mira, Yarna Proboste planteó una frase y que a mí me llama la atención que no haya estado en el centro del debate. Dijo que iba a hacer sindicalización en su gobierno. Un problema central en el modelo económico y en la estrategia de desarrollo que tenemos es la justicia social. Chile necesita que al menos 1 millón o 2 millones de chilenos se sindicalicen para defender sus derechos, incluidos profesionales, ¿eh? Estamos hablando de sindicatos, de organizaciones donde la gente defiende sus derechos, que efectivamente es difícil, sí, pero un gobierno de Chile debiera poner como objetivo, así como lo hizo la democracia cristiana, con la sindicalización campesina, para que los campesinos pudieran defenderse. Esa es una tarea hoy día que clama al cielo, si es que hablamos de justicia social. Y sin embargo pasa inadvertido. Esa también es función de los partidos, esa también es función de los gobiernos. La pregunta, Humberto, es ¿por qué pasa inadvertido algo? Quizás hay ciertas cosas a las cuales ya se le pasó la hora. ¿Los sindicatos, dices tú? No sé, tipos de organizaciones que tienen que ver con ligazones directas a los partidos políticos, pero que tienen una actividad gremial. En un partido, mira, en un mundo en transición, y yo creo que la política, por ejemplo, cada vez que ha habido un invento nuevo, la radio marcó la elección de Roosevelt, la televisión la de Kennedy, probablemente las redes sociales tuvo una influencia central en la elección de Obama. Eso es parte de la política, el avance tecnológico, lo sabes tú mejor que yo, que estás en el campo de las comunicaciones. Claramente modifican las formas en las que se realiza la política. Yo mismo puse como ejemplo esta cosa que hacía París, y que tenía una concentración de 10.000 personas. Antes tenía que juntar una plaza para ir a un permiso. Él la hacía toda la semana. Pero yo creo que eso es un nuevo escenario. Pero yo creo que, tomando en cuenta la anomalía que significa Franco Parisi, hay que empezar a reírse menos. No, yo no me estoy riendo para nada. Y burlarse menos porque sacó siete diputados. 7 diputados con un partido que, si que tú le preguntas a las personas que siguen a Franco Parisi, nómbrame 2 de los diputados que salieron, en una de esas no los conocen. Te puedo decir que lo único que no hago, aparte del chiste que hizo mi señora, es reírme de eso. Me parece que es la expresión máxima de la crisis de representación, pero además con un acierto, que es la forma de aprovechar las nuevas formas de socialización que existen hoy día a través de las redes. Yo por lo menos estoy en las redes, muy parcialmente, digamos, pero es una nueva forma de socialización. Pero eso no implica que los instrumentos de lucha por el poder político que existían, tales como los partidos o los instrumentos de organización social como los sindicatos, para la reivindicación de estén obsoletos. Ese es un discurso de la dominación y es un discurso falso, porque son los recursos de la defensa de los que son más pobres. Los ricos no necesitan partidos políticos, pueden comprarlos. De hecho, coimean a los senadores para tenerlos. Los trabajadores, el pueblo, las mujeres requieren organizaciones eso suena políticas. A denuncia. No, pero si estuvo Soquimich, pues. Pero tú estás hablando del financiamiento ilegal de la política. Por supuesto. El financiamiento ilegal de la política abarcó, pero de todo, ¿no? Sí, claro. No, pero incluyendo tu partido. Pero si sacábamos a un presidente de partido por ese caso en particular, pues. Sí, verdad. No, pero por supuesto, nosotros preparamos un voto de censura al presidente don Jorge Pizarro, me tocó encabezarlo con Belisario Velasco, con Fuad Chaín, con Ricardo Almazábal, y lo íbamos a presentar. Lo que pasa es que él renunció y se retiró. Cosa que fue muy conveniente. 2 preguntas para terminar, Humberto. Una, ¿cómo explicas? O sea, en tu soledad reflexiva, ¿cómo explicas una cosa que todavía parece increíble? Que uno de los partidos más potentes de los últimos 40 años, un partido que sacó, 2 presidentes en esta última pasada, pero que ha tenido un Congreso todo, saque un constituyente en la institucionalidad más importante probablemente de los últimos 150 años, que va a dar una nueva constitución. Saque a uno. Sí. Si eso no se llama decadencia, ¿cómo se llama?
Eso se llama una división política muy profunda que se produjo en ese minuto y que implicaba que había un sector importante del partido que no quería cambiar la Constitución. La decisión de la democracia cristiana que se toma en un Consejo Nacional donde 17 personas hablan y 3 hablan en contra de esto, 17 personas pedíamos, esto ya después del estallido, sí, una reunión que tenemos fuera de la sede del partido porque hay mucha protesta. 17 personas postulamos que la democracia cristiana tenía que estar en una asamblea constituyente, cosa que muchos veníamos planteando de antes, pero a la hora de la decisión, estos días antes, esto va a abrir el camino a noviembre, al 15 de noviembre, y 17 personas estamos por eso. Y después llevamos candidatos que no creían en el cambio de la Constitución. La dirección política de mayoría del partido impuso a Cortázar y a varios que creían que era el Congreso el que tenía que cambiar la Constitución. Obviamente no había ninguna razón para pensar que íbamos a obtener buenos resultados. Te lo grafico con un puro caso. Y seamos claros, la transparencia hoy día se terminó la primera vuelta, nosotros quedamos fuera, así que es imprescindible. El principal dirigente estudiantil de la democracia cristiana, Carlos Bastías, que le había ganado al Frente Amplio la elección de la UFRO, 66% a 33%. Se postula como candidato y la dirección del partido, a través del presidente de la época, lo cambia por el señor von Baer, ex rector delegado por el general Pinochet como interventor de universidades. Eso clama al cielo, eso no tiene que ver con la historia de la democracia cristiana, eso demuestra, digamos, una profunda confusión de prioridades, de valores. Y por cierto, eso se explica que hayamos sacado un solo convencional en esa elección. Ni las bases de la democracia cristiana votaron por esos candidatos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es la reconstrucción de un partido. Como no hay nada que ocultar, aquí estamos en un partido transparente, yo creo que los partidos deberían televisar sus juntas nacionales, algo así como lo que hacían hasta el Partido Comunista Italiano, ¿ah? Porque si alguien va a plantear algo en política, tiene que hacerlo transparentemente ante el pueblo. Yo soy sumamente disciplinado en mi partido. Entré con el 38% de los votos a un partido que estaba coqueteando con el gobierno en ejercicio. Lo sacamos del gobierno. Tuvimos que ir a hacer una marcha para enfrentar al subsecretario que había ocultado información en el caso Frey y después convencer al resto del partido. En el 18 de octubre llamamos a los cabildos a la movilización pacífica y a intentar conducir ese proceso. Posteriormente a eso, volcamos al partido por la Asamblea Constituyente y se abrieron las puertas para el acuerdo del 15 de noviembre que permitió canalizar una parte del descontento, que es la otra confusión que la clase política tiene. Y finalmente tuvimos la candidatura de Yasna Proboste que nos permitió intentar, porque estuvimos cerca, podríamos haberlo logrado, de llegar a la segunda vuelta. A ver, me queda la última pregunta, Humberto, y tiene que ver con esa frase que tú ya la dijiste, la dijo ayer también Yasna Proboste, que van a ser oposición en el próximo gobierno. A ver, si es que uno ve lo que pasa en esta primera vuelta, donde quedan una serie fuera y quedan 2 que van a competir, y saben que esos 2 van a ir a buscar apoyo en todas las demás fuerzas, además de la ciudadanía que no votó, que ahora puede votar de nuevo. Y la candidata de uno de los partidos más importantes de oposición dice: yo voy a ser opositor al futuro gobierno. ¿No te está diciendo, mira, no cuentes conmigo? Oiga, Gabriel, nosotros no estamos ahí. Mira, también se lo dice a José Antonio Caz, dicho sea de paso. Sí. No, a José Antonio Caz hay unas pocas cosas más, digo. La primera idea fundamental es que cuando uno va de candidato en una elección democrática y pierde, inmediatamente quedó en la oposición. Eso para nosotros es doctrina. ¿Ya? Otra cosa es el tipo de oposición que tú vas a hacer y que tiene que ver con las coincidencias programáticas que puedas tener. Nosotros vamos a tener un porcentaje reducido a 7 diputados, pero en coalición, que no es menor la coalición del nuevo pacto, que es nuestro pacto actual, al cual nosotros reivindicamos y le damos toda nuestra confianza, más allá de las diferencias en las decisiones sobre el apoyo en segunda vuelta. Vamos a seguir trabajando en la lógica de fortalecer esa coalición de centro-izquierda que creemos que le da racionalidad al proceso transicional que vive el país, y eso harán acuerdos en el Parlamento en base a... Hay una carta para que la mire el candidato que va... Pero eso significa, Humberto, que tú dices
¿tú no concibes que pueda darse la democracia cristiana no va a entrar al gobierno? Conversaciones de Gabriel Boric con Jana Proboste o conversaciones Gabriel Boric hizo una muy mala intervención cuando dice yo no voy a cambiar cargos por voto. No, nadie en la democracia cristiana tiene interés en entrar al gobierno del señor Boric. Nosotros estamos en la oposición y colaboraremos lealmente desde una perspectiva democrática en eso. Creo que se adelantó, creo que fue muy soberbio, creo que es parte de... No, mira, no quiero hacer crítica al candidato porque hay una segunda vuelta en curso. La democracia cristiana se va a reunir el sábado en la Junta Nacional del partido y tomará una opción. Si tú me preguntas rápidamente, me parece casi imposible que alguien en la democracia cristiana piense o postule votar por Kast. Lo que vamos a ver es cuáles son los criterios y fundamentos sobre la decisión que tiene que tomar la democracia cristiana, que obviamente última pregunta, esta vez sí que sí. ¿Qué tanto, Humberto, con la mano en el corazón? ¿Qué tanto para los demócratas cristianos, que son demócratas cristianos de largo aliento y de larga carrera en el partido, qué tanto les cuesta el tener que votar por alguien que representa un grupo político que los apuntó con el dedo y los trató de traidores? Los trató... No, lo siguen haciendo. Sí, por las redes, los trató de traidores. ¿Qué tanto no es un problema de semejanza o diferencias en términos de programas, sino que aquí hay una cosa anterior? Este es un grupo etario que al mundo de la concertación y particularmente la democracia cristiana los trató pésimo. Y resulta que ahora, eventualmente, va a tener que ir a buscar los votos de ese mismo sector. ¿Qué tanto hay de eso para que uno diga a priori, mira, vamos a hacer oposición, en vez de decir, mira, vamos a ver qué es lo que podemos conversar con Gabriel Boric y si es que ajuste de partido acá, tal cual como lo ha hecho la derecha con José Antonio Kast? Mira, los ataques han sido bastante duros, digamos, de hecho, y no solo del Frente Amplio, sino especialmente del Partido Comunista. A mí me insultan, fui semaforista cuando defendía los semáforos, amarillo, me han acusado de golpista. Hay gente que no conoce la historia personal de uno de la lucha por los derechos humanos, o se le olvidó quién fue Jaime Castillo, o quién era el profesor de Derechos Humanos de la Carmen Hertz, que fue don Jaime, entre otros. Acaba de morir la Fabiola Letelier. Mucha gente ni le hizo homenaje a doña Fabiola. ¿Ya? ¿Qué queréis que te diga? Esa parte es medio insoluble, tiene que ver también con problemas generacionales. Yo también tengo hijos, hay que enseñar historia permanentemente y supongo que el latero, esto de leer hoy día no pero ¿qué tanto hoy día hay mucho camarada que puede estar más sentido y más dolido? Pero estas son decisiones que en la democracia cristiana se toman con criterios doctrinarios. Nosotros tenemos un acervo político para esto y que no es exclusivamente el malestar. Más de algún camarada dice, oh, pero si nos siguen maltratando, ¿hasta cuándo apoyamos a esta izquierda que nos quiere? ¿Por qué siguen pidiendo unidad con una izquierda que no nos quiere? Eso es parte del debate y de las emociones en juego, pero nosotros tenemos la capacidad para hacer análisis político más profundo. El partido tiene problemas, pero no se ha degradado su capacidad de pensar, debatir y sobre todo en este esfuerzo en el que me encuentro de reconstruir esa comunidad, porque después tendremos que fortalecer esa organización y finalmente eso va a redundar en disciplina. Hoy día me tocó hablar con varios camaradas, entre otros un expresidente, para decirle, mire, tenemos que hablar dentro del partido, en la Junta. Venga para acá porque usted tiene derecho a voto en esto, tiene derecho a palabra y en la Junta nosotros haremos la reflexión. Esos elementos emocionales pueden afectar. Solo quisiera decir algo. También deberían reflexionar que los 30 años, con las tremendas deficiencias que tienen, se dieron porque la derecha existe, porque la derecha tenía votos, un 44% de los votos en el no. Después Pinochet sacó la derecha con otros candidatos sacó otros votos. Entonces, también un baño de humildad a los nuevos partidos. Esto con guitarra es diferente y la verdad es que lo que han logrado ahora con el discurso de los 30 años, con los insultos a la democracia cristiana, ahora que necesitan votos, es que nos hacen más cuesta arriba poder trabajar en una lógica de progresión por un nuevo Chile distinto. Hay que cautelar el proceso democrático, chiquillos, y tenemos mucho que avanzar. Humberto Buroto, muchas gracias por haber estado con nosotros acá. Gracias.